Gracias, Emi. Gracias a todos los asistentes por regalarnos su tiempo. Esperemos retribuírselos entregándoles información que sea de interés, que les sea útil. Y como bien les dijo Emi, todo esto quedará grabado, estará disponible para que si ustedes consideran que hay alguna de sus contactos, alguna persona a la que le pueda ser relevante toda esta información, lo puedan compartir sin ningún problema. Muchísimas gracias también a ti, Eli, por regalarnos tu tiempo y por compartirnos tu experiencia y conocimiento a través de esta presentación. Muchas gracias a Risco por la colaboración y estar participando para entregar la información a nuestra comunidad. Eli, se las presento, les doy una pequeña introducción. Ella es presidente de Risco, como les comentaba Emiliana. Tiene amplia experiencia en la consultoría, sobre todo en empresas del sector financiero. Y el día de hoy, aprovechando toda esa experiencia y conocimiento que tiene y la capacidad para transmitir toda esa información, estaríamos abordando o hablando, platicando sobre el tema de la rentabilidad en los distintos modelos de negocio. Yo le confieso a él, y hace un rato lo platicábamos, cuando surgió el tema de rentabilidad, yo lo veía como un tema no tan innovador, porque es algo que, si lo miramos muy por encima, es algo muy estructurado. Básicamente, tengo mis costos, tengo mis ingresos y listo, de ahí sacamos la rentabilidad. Pero ya platicándolo más a profundidad y analizándolo un poco más, vimos que en realidad hay bastante dinamismo y bastante innovación y muchas cosas o factores que analizar de los componentes que hacen la rentabilidad, es decir, de esos costos que normalmente son muy cambiantes, variables, toda la información que podemos sacar y de todos nuestros ingresos, cuáles son los ingresos realmente importantes, cuáles son los productos que estamos vendiendo o que estamos comercializando para tener o ampliar nuestra base de clientes y después ofrecerle otros productos que realmente son rentables. Es decir, es un tema bastante amplio y del cual podemos explotar y enriquecer mucho los conocimientos de todas las personas que estarán participando. Así es que otro tema también en el sector financiero que normalmente podía parecer que es de las verticales o de las áreas donde ha habido menos cambios porque es un sector, una economía que surgió hace muchísimos años casi junto con con la sociedad. En realidad, en los últimos años hemos visto que hay un boom de innovaciones, de nuevos jugadores, de nuevos productos, de nuevas formas de ofrecer los servicios. Entonces, es por eso que traemos este tema para revisarlo el día de hoy. No tengo otra cosa más que aportar, así es que Eli, por favor, adelante con la presentación y al final, ya un poco les adelantaba a Emi, habrá una serie de preguntas donde ustedes, si tienen cualquier comentario, lo pueden ir haciendo y Eli les estará dando sus respuestas. Así es que muchísimas gracias, Eli, y te dejo con la presentación. Vale, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Emi. Y también muchas gracias a K2B por la invitación a participar en el webinar con ustedes. Para un poco nada más dar el contexto, mi formación es economista y matemática, no soy contadora. Entonces, para mí, aunque tengo un buen entendimiento del área financiera, el foco que le quiero dar a esta plática es netamente económico, netamente de negocio, ¿no? Para nosotros es muy importante transmitir algo que sea útil y algo que puedan utilizar, como mencionó Jorge, no nada más las empresas de un sector específico, sino tanto empresas ya establecidas como empresas que son de reciente creación, ¿no? Entonces, aquí de lo que quiero hablar respecto a la rentabilidad es en el contexto de un modelo de negocio y en el contexto de viendo hacia futuro qué es lo que puede asegurar que aseguremos una rentabilidad. Pero yéndonos primero a lo que es los puntos básicos, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones de rentabilidad? Podemos hablar de dos grandes tipos de rentabilidad, una rentabilidad financiera y una rentabilidad económica. En la rentabilidad financiera estamos normalmente refiriéndonos a decir, bueno, ¿cuánto dinero es lo que ganamos utilizando los recursos propios? Es decir, no considerando nada que sea de terceros, no considerando préstamos u otro tipo de recursos de terceros. La rentabilidad económica sería cuánto dinero ganamos considerando todo lo que se invierte o todo lo que se pone para obtener ese lucro, tanto recursos propios como recursos de terceros. Hay una fórmula que Dupont estableció en donde refiere tres componentes de la rentabilidad, lo que es el margen, que es aquella utilidad que tendríamos respecto de las ventas, lo que es la rotación, es decir, qué tan eficientes
estamos haciendo uso de los activos que tenemos, y lo que es el apalancamiento. Esto es, ¿cuál es la relación entre los activos y los recursos propios? ¿Qué tan apalancados estamos? Entonces, estos tres componentes, un poco como lo decía Jorge, pues son lo que típicamente, sobre todo las personas financieras, podríamos estar viendo en estados financieros en una empresa, ¿no? Lo cual es perfectamente, es no solo válido, es necesario que vayamos observando qué es lo que sucede con estos componentes a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué es a lo que me quiero realmente referir en esta plática? Si solo nos quedamos con este análisis de, bueno, cómo evolucionan en nuestros estados financieros cada uno de estos tres componentes, podríamos estar quedándonos cortos y podríamos no necesariamente obtener todo lo que podríamos sacar en una empresa, ¿no? Entonces, voy a hacer un paso atrás y también darle el contexto de qué es un modelo de negocio o qué es a lo que me refiero como modelo de negocio. Entonces, al final, el propósito último que queremos obtener en una empresa es definir cómo vas a generar la rentabilidad. Ese cómo vas a obtener rentabilidad es lo que, ese cómo es lo que podríamos establecer como modelo de negocio. Es decir, estamos hablando de un mapa para encontrar el tesoro. O sea, para nosotros es entender qué es todo lo que tenemos que hacer para llegar a lograr esa rentabilidad y permanencia de la empresa. Ahora, por otro lado, tenemos modelos o metodologías como el modelo de negocio Canvas, que manejan varios componentes y a mí, al menos en mi caso particular, para mí es la mejor metodología para definir o para asegurar que tenemos un modelo de negocio adecuado y válido, ¿no? Entonces, en este caso, esta metodología utiliza 9 bloques que se interconectan. El primero es el segmento o los segmentos de mercado, es decir, a quién le vamos a vender. El segundo es la propuesta de valor, esto es, qué es lo que estamos resolviendo, qué problema o dolor estamos resolviendo con nuestro producto o servicio. El tercero son los canales, no nada más el canal de ventas, sino también el canal, perdón, de comunicación, el canal de distribución para la entrega de productos y servicios. El cuarto es el relacionamiento con el cliente, es decir, cómo logramos tener esa vinculación a lo largo del proceso de involucramiento con el cliente. El quinto es las áreas de generación de ingreso o áreas de negocio. Esto pueden ser líneas de negocio, productos o diferentes tipos de servicios. El sexto es aquellos recursos clave que necesitamos para poder producir o generar lo que entregamos en la propuesta de valor, sean recursos humanos, tecnológicos, físicos, etcétera. El séptimo son aquellas actividades clave que necesitamos ejecutar para que entonces logremos producir lo que vendemos y los servicios que ofrecemos. El octavo son las alianzas que tengamos con ya sea, por ejemplo, distribuidores o con socios estratégicos, socios comerciales, diferentes alianzas que establezcamos. El 9 son los costos, cuánto es lo que nos cuesta poder producir todo esto. Y al final, lo que buscamos lograr con un modelo de negocio específico es asegurar que es rentable y que es rentable no nada más de forma inmediata, sino prospectivamente en varios momentos del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, un poco partiendo de lo que mencionaba Jorge, bueno, típicamente empezamos, pues bueno, cómo son las ventas y cómo son los costos. Entonces, nos vamos a los componentes de la rentabilidad, perdón, sí, a esos dos grandes componentes de la rentabilidad utilizando este mismo modelo. Entonces, por ejemplo, para ventas, pues típicamente diríamos, seguro, necesitamos entender el segmento, qué vendemos, cómo lo vendemos y cómo lo entregamos, ese relacionamiento con el cliente y cuáles son las áreas de negocio y qué alianzas estratégicas podemos establecer, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor personalizando un poco a riesgo, para nosotros una alianza estratégica es con K2B, ¿no? Entonces, ¿qué segmento? Pues estamos en el segmento de la tecnología y le ofrecemos a diferentes sectores. A lo mejor Risco tenemos una oferta mayor hacia el sector financiero, pero también hacia otros sectores. K2B es mucho más horizontal, ¿no? Entonces, tenemos varios elementos que podemos identificar que son relevantes o que son claramente relevantes para las ventas. Ahora,
¿qué pasa con los costos? Si nos vamos a los costos, pues definitivamente los recursos clave, actividades clave y costos, como parte de este modelo Canvas, seguro los necesitamos para determinar los costos. Pero a ver, a mí me gustaría que hiciéramos un paso atrás y decir, bueno, ¿son realmente solo estos componentes los que son importantes para los costos? ¿O debemos pensar también que los demás bloques bajo el modelo de negocio son también relevantes para determinar lo que puede pasar con los costos, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa con nuestra rentabilidad, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ¿cómo es que cada uno de estos componentes juega un rol? Entonces, para mí, a lo mejor inicialmente no era obvio, pero poco a poco cuando vamos desmenuzando estos grandes bloques, sí podemos darnos cuenta que necesitamos tener una visión mucho más detallada, ¿no? ¿Por qué o cómo podríamos hacer esto? Eh, tenemos, vamos a hacer un ejemplo, o les voy a comentar un ejemplo considerando un sector, el sector financiero, como algo sui generis. Típicamente se utiliza para determinar la rentabilidad, por ejemplo, lo que son las ventas y costos en una empresa manufacturera, una empresa que tiene productos físicos. Pero quise elegir, no nada más porque estoy mucho más familiarizada en el sector financiero, sino porque es un caso sui generis que necesita verse un poco microscópicamente para entender qué es lo que puede impactar la rentabilidad. Entonces, si nos vamos al caso en el cual somos una empresa que otorga crédito, si hablamos primero de las ventas, el otorgamiento de crédito, el negocio de otorgar créditos es porque recibimos una tasa de interés, recibimos un pago adicional al monto que prestamos porque les hacemos ese préstamo a un plazo específico, ¿no? También podríamos recibir un ingreso por otros productos que están empaquetados con el crédito. Por ejemplo, podríamos ofrecer un seguro que va junto con el crédito. Es decir, bueno, si es un crédito a una empresa, pues a lo mejor ese seguro puede tener que ver más como una especie de garantía. Un seguro de qué pasa si la empresa no paga, sería un seguro de default o seguro por incumplimiento. Si hablamos de una persona física, hablando muy fácilmente de un crédito hipotecario, pues podemos vender junto con el crédito un seguro de vida en donde si la persona fallece, el acreditado fallece, pues el seguro de vida cubre el saldo adeudado y por ende no recoges la casa, ¿no? Entonces, podemos tener este ingreso por estos otros productos. En el seguro de vida también podríamos cobrar una comisión o quizá podemos anexar una cuenta de depósito en donde vayan haciendo las aportaciones los clientes para poder ir pagando o pagando cada una de los de los pagos del crédito, vaya. Ahora, yéndonos hacia el costo, pues obviamente tendríamos un costo de ese otorgamiento de crédito relacionado tanto con los productos empaquetados y los costos que hubiera relacionados con cada uno, como con las comisiones que le estaríamos pagando a las personas que otorgan el crédito, a las personas que buscan, a los ejecutivos de cuenta que buscan tener una cartera más grande, más sana o colocar recursos de una forma más amplia, ¿no? Entonces, necesitamos tomar en cuenta las comisiones. En el caso de empresas que otorgan crédito, también es bien importante tener en cuenta el cálculo de las reservas crediticias, es decir, de aquel monto que deberíamos tener guardado en algún lugar por la posibilidad de que los acreditados no nos regresen el crédito, ya sea porque no quieran regresárnoslo o porque no puedan regresárnoslo por algún efecto o particularidad inherente a su propia empresa, inherente al sector o completamente externo, por ejemplo, una pandemia, ¿no?
y no por ser el último en la lista, ni el menos importante, sino al contrario, es el costo del fondeo del crédito. Es decir, yo presto $1,000,000 de dólares. ¿De dónde obtengo ese $1,000,000? ¿Es mi propio dinero? ¿Es dinero de mi empresa? ¿O es dinero de personas que depositaron en sus cuentas de ahorro o en sus cuentas de cheques dentro de mi banco? Entonces, al final, este costo de fondeo yo tengo que a las personas o empresas que depositaron ese dinero, les tengo que hacer un pago de una rentabilidad también, de un interés que ellos estarían haciendo, ¿no? Entonces, me quiero regresar al de los productos empaquetados y al de las comisiones, por ser quizá de los dos elementos que considero menos obvios. Parecieran ser muy obvios, pero son los que, desde mi punto de vista, dependen demasiado de cuál es el modelo de negocio de la empresa. No importa si es un banco o si es un no banco, otro tipo de institución que otorga crédito, o si es una empresa, un corporativo manufacturero que le otorga crédito a sus proveedores, por ejemplo, o a sus clientes, o una empresa que vende, por ejemplo, productos de consumo, una tienda departamental que a su vez otorga crédito para comprar los productos físicos que vende en su tienda departamental. Entonces se vuelve como que mucho más importante entender muy bien el modelo de negocio, entender muy bien qué es lo que está detrás de esos productos empaquetados, qué es lo que pudiera considerarse ganancia y qué no es ganancia, qué es lo que es riesgo y qué no es riesgo. Entonces, yendo más a detalle, por ejemplo, a una empresa, como les decía, que vende productos de consumo, cuando una tienda vende, por ejemplo, ropa, ¿cuánto cuesta la ropa? O sea, ¿cuál es el costo físico de comprar esa ropa, ponerla? ¿Cuál es la renta de la tienda? ¿Cuál es los sueldos y salarios que se les pagan a las personas que están trabajando en la tienda? ¿Cuánto cuestan los sistemas que operan esas tiendas? Al final, mucho de eso pudiera decir, bueno, pues son costos de operación, son costos de capital, son etcétera, ¿no? Pero necesitamos entender cómo se comporta, o sea, cómo logramos segregar la rentabilidad que pudiera derivarse, por ejemplo, de comprar y vender ropa, de comprar y vender ropa con un crédito o de simplemente otorgar un crédito. O sea, es súper importante poder segregar ese tipo pues de decisiones de negocio para que lleguemos al fondo del asunto de cómo se deriva la rentabilidad de nuestra empresa, qué es lo que es importante para la rentabilidad de nuestra empresa y qué es no importante. Pudiera ser de todas maneras existir, pero es mínimo, ¿no? Ahora, yéndonos de regreso nuevamente a las comisiones, pues a lo mejor pueden decir, bueno, pues si a un cliente le otorgamos $1,000,000 de crédito, sea persona física o moral, ¿cuál es la comisión que le pagamos al vendedor por ese otorgamiento de crédito? Pues a lo mejor le pagamos 2%, ¿no? Estoy diciendo un número arbitrario. Pero ¿qué pasa si ese crédito también lo canalizamos a través de una página de internet, por ejemplo, Amazon? O si ese crédito lo canalizamos a través de otra entidad, una alianza, un aliado estratégico en donde también ellos colocan el crédito en nuestro nombre, o un broker, o al final hay una serie de comisiones que se van, que pudieran estarse otorgando, pueden ser comisiones o en general fijas o variables, que pudieran estarse otorgando a lo largo del, ya sea las alianzas o los canales de distribución. Entonces, es bien importante entender todas las dimensiones que son relevantes para nuestro modelo de negocio para poder determinar cuál es el impacto de las comisiones en nuestra rentabilidad. Entonces, si no tenemos como que estas diferentes dimensiones claras, sí es algo que pudiera decir, bueno, pues a lo mejor al final, en mi bottom line, en mis estados financieros, pues yo genero 15% de rentabilidad. Ok, y sabes, si por ejemplo, si duplicamos la red de vendedores, ¿ganaríamos más del 15%? ¿Ganaríamos menos del 15%? Pues a lo mejor no lo sabemos,
pero si tenemos todos los datos, sí podemos hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, resulta sumamente importante definir o entender muy bien cuál es el modelo de negocio de la empresa y poder estar midiendo todos estos elementos que nos permitan llegar a determinar cómo, cómo se genera la rentabilidad y cómo podríamos influir en dicha rentabilidad, ¿no? Sí, obviamente en otra sesión si gustan o con todo gusto me pueden mandar preguntas. El tema de reservas y costo de fondeo, en este caso específico, pues es muy vinculado a lo que es el negocio de otorgamiento de crédito. Entonces, no quisiera ir a profundidad en ese porque digamos que desvía un poco del tema de rentabilidad, pero con todo gusto podemos ahondarlo por fuera. O en preguntas si gustaría, ¿no? Entonces, yendo un poco más hacia, ok, ya entendimos, supongamos que ya entendimos el modelo de negocio de particular de la empresa en la que estoy, cómo determinamos todos los productos que son relevantes, cómo determinamos todos los costos que son relevantes, cómo determinamos todas las dimensiones que son relevantes, ok, entonces ahora nos vamos a establecer una visión prospectiva. Entonces, aquí en la visión prospectiva necesitamos hablar de escenarios. Necesitamos decir, bueno, sabemos cuál es mi rentabilidad actual, ese es mi punto de partida, sabemos cuáles son los componentes económicos y sabemos la receta de cocina, es decir, nuestro modelo de negocio. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para poder tener esa visión futura? Es decidir escenarios, o sea, aplicar escenarios. ¿Qué pasaría si hago tal cosa? Por ejemplo, crezco mi inventario de la ropa que vendo. ¿Qué pasa si bajo la tasa de interés que cobro por los créditos para la ropa que vendo? ¿Qué pasa si pago una comisión menor? Etcétera, ¿no? Todos esos escenarios necesitamos poder aplicarlos de forma pues detallada, porque no es suficiente con verlo a nivel estado financiero cuando tenemos hoy ya unos volúmenes de venta o unos volúmenes transaccionales muy fuertes o unos volúmenes de créditos, volúmenes de datos de créditos, de acreditados, de productos, de canales, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita ya todo lo que es información se está volviendo un cúmulo de pues activos que necesitamos manejar. Entonces, necesitamos hacer múltiples simulaciones, entender qué es lo que podría poner en riesgo la rentabilidad, qué es lo que podría afectar en mis proyecciones, en mis simulaciones. Ahí no debemos olvidar que las ventas mismas, o sea, el pronóstico de ventas que nosotros tengamos, pues no deja de ser un riesgo de si se logra o no. Esto es qué ganancias dejamos de ganar, ¿no? O sea, esta parte es también súper importante considerarla como un riesgo dentro de nuestros análisis. ¿Qué pasa si yo hago un lanzamiento con una campaña que promociona fuertemente un tipo de producto específico y no funciona? O llega un factor externo como alguna crisis en la, no sé, en la cadena productiva o como una pandemia. Entonces, ¿qué pasa si por algún factor completamente externo que está fuera de nuestro control y posiblemente no hayamos previsto, pues no logramos las ventas que queremos, ¿no? O que proyectamos que íbamos a hacer? Entonces, a partir de estos análisis, lo importante que necesitamos hacer es identificar aquellas acciones que me van a permitir ya sea incrementar o exponenciar aún mejor la rentabilidad con una probabilidad mayor, o que de facto yo ya sé que si hago esto me van a permitir mejorar mi rentabilidad en algún grado, ¿no? Entonces, para todo esto necesitamos sí o sí de datos y necesitamos que esos datos podamos allegárnoslos y los consideremos un activo mismo. Al final, no solo los datos que pudiéramos obtener de cada uno de los diferentes bloques que hablábamos del modelo de negocio, sino también de los comportamientos, por ejemplo, de qué es lo que está pasando con cada uno, por ejemplo, de las propuestas de valor que planteamos, cómo ha ido evolucionando su venta por región,
por tienda, por producto, por ejecutivo, por área de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información es un activo en sí mismo, es algo que para la empresa puede generar rentabilidad aún, no nada más medirla, sino generar rentabilidad, porque esa información nos podría quizá permitir mejorar la relación que tenemos con el cliente, permitir ser o anticiparnos a lo que el cliente nos pueda llegar a pedir, decirle, ¿sabes qué? Como sé que tienes este tipo ofreces este tipo de servicios, productos, a lo mejor también te sirve esta otra cosa que yo te ofrezca, ¿no? Entonces, este tipo de información podemos hacerla mucho más proactiva para que nosotros como empresa seamos más rentables. Ahora, ¿cómo logramos, desde un primer punto de partida, cómo logramos medir correctamente la rentabilidad? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ya sabemos los componentes, ya sabemos que prospectivamente pudiéramos tener varios tipos de escenarios o hacer varios tipos de análisis que nos permitirán identificar acciones potenciales. Entonces, ¿qué pasos tenemos que dar para ser mucho más exactos y medir correctamente la rentabilidad? O sea, necesitamos datos, definitivamente. Eso ya espero haber sido como bastante convincente en lo importante que es tener datos completos y con el suficiente nivel de granularidad. Necesitamos procesos, necesitamos poder tener una forma de hacer las cosas dentro del modelo de negocio, dentro de la empresa, que nos permita allegarnos de esa información, y necesitamos tecnologías que nos permitan facilitar, automatizar, simplificar toda esa labor titánica que tenemos que hacer con los datos y procesos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, respecto a datos y procesos, cómo nos hacemos allegar de esos recursos que pudiera tener la empresa, de esos recursos de datos, de información y de seres humanos, de productos, que la tecnología nos permita capturarlos y usarlos automáticamente de forma correcta para que calculemos la rentabilidad? Y también cómo podemos usar esos mismos datos y usar tecnologías para lograr un conocimiento que no sea obvio, además del conocimiento obvio, y que podamos hacer ese análisis prospectivo de qué puede llegar a pasar, sea positivo o sea adverso. Obviamente lo positivo para promoverlo y poder llegar a exponenciar la rentabilidad, y lo adverso, como siendo un riesgo, lo tenemos que gestionar, no necesariamente evitar. Es bien importante esta relación rentabilidad-riesgo, porque siempre necesitas, para poder lograr rentabilidad, necesitas enfrentar y gestionar los riesgos. Hay riesgos que mitigas, que puedes compensar de alguna manera. Hay riesgos que tomas, que pues un riesgo que no puedes controlar, pero sí te puedes preparar si sucede. Por ejemplo, una pandemia, a lo mejor no con las dimensiones de la que acabamos de ver, no lo hubiéramos previsto, pero sí, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una crisis externa? Puedes prepararte. Tú no puedes hacer nada por evitar que haya una crisis externa, pero sí puedes prepararte para reaccionar a ella. Entonces, como decía, hay riesgos que mitigas, hay riesgos para los que te preparas, no haces nada, no los mitigas, pero sí te preparas, los gestionas, y hay riesgos que evitas completamente. Por ejemplo, o buscas evitar completamente, por ejemplo, fondear lavado de dinero, o algún crimen organizado, o un tema reputacional por ejemplo, alguna violentación a minorías. Eso, lo que para evitarlos, para mitigarlos al 100%, pues hay que establecer tolerancia cero en la empresa y decir, bueno, absolutamente no se hace fondeo de lavado de dinero, y estos son los controles que tenemos para evitarlo al 100%, ¿no? Entonces, tenemos que hacer este entendimiento de qué es lo que puede pasar, positivo o adverso, para estar preparados y definir qué acciones ejecutar, ¿no? Entonces, es súper importante poder contar con tecnología y con datos que nos permitan lograr llegar a ese nivel de conocimiento mayor, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto realidad? Hay 3 tips que pensaría podríamos poner como un poco generales, sin importar el sector al que pertenezca la empresa. En primer lugar,
tratar a los datos como un activo rentable que debe tener gobierno, o sea, que debe estar controlados, deben tener calidad, deben tener una serie de elementos que también es plática de otra sesión de gobierno de datos. Debe haber un modelo adecuado al nivel de madurez que tenga la empresa. Si es una empresa que va empezando, una startup, a lo mejor el nivel de madurez de la empresa no es todavía suficiente, empezamos en un mínimo y el tema de los datos, pues apenas los va recopilando, pero pensando ya en una startup, en una fintech, pues, o en una fintech de pago, pues la cantidad de datos que se van a ir acumulando y el volumen de estos es fenomenalmente rápido. Entonces, ¿cómo podemos establecer a lo mejor desde el inicio un modelo de madurez y de gobierno de datos que nos permita ir evolucionando y creciendo en la empresa? Pero siempre considerar a los datos como un activo rentable es el primer tip. El segundo tip es establecemos esos procesos que permitan capturar estos datos de forma metódica para todos los componentes, los bloques que hablábamos del modelo de negocios. Necesito saber cómo son los costos al nivel de granularidad apropiado. Tampoco quiero el microscópico. A lo mejor no hace sentido el microscópico, pero sí el nivel, determinar cuál es el nivel o cuál es la calidad de datos que necesitamos en costos. ¿Cuál es, qué información o qué granularidad de información necesitamos, por ejemplo, para canales, etcétera, ¿no? Establecer estos procesos, primero de una forma conceptual y luego implementarlos, nos va a permitir avanzar en este camino para poder llegar entonces a lograr determinar la rentabilidad, determinar sus componentes y entonces tener la manera de medir o de influir en esa evolución de la rentabilidad para beneficio del modelo de negocio. Y el tercer tip es que sí se requieren tecnologías, especialmente en nuestra economía, como ya estamos llenos de información y tenemos lo que hoy conocemos bajo tecnologías Big Data, tenemos ya tecnologías que nos permiten capturar volúmenes de información altísimos, entonces, y además poderlas gestionar. Entonces, no solo tecnologías que nos permitan planear recursos empresariales, que estos son los ERPs, ¿no? Sino también tecnologías que a partir de toda esa información colectada por el ERP nos permita gestionar la información y hacer analítica, hacer análisis que nos diga prospectivamente qué escenarios pudieran presentarse. Bueno, nosotros también obviamente incorporar ese conocimiento del sector, de nuestro mercado, de nuestra empresa y establecer escenarios que pudieran presentarse, así como derivar escenarios que los datos nos pudieran estar reflejando, ¿no? Entonces, esta tecnología para poder hacer gestión de información y tener esa analítica prospectiva también es clave, ¿no? Entonces, al final necesitamos, un poco a manera de resumen, necesitamos tener esos datos considerándolos como un activo rentable, que es clave. Necesitamos tener esos procesos que nos permitan hacernos allegar de esos datos y que estén reflejando el modelo de negocio que está permitiendo que nuestra empresa sea rentable o que nos está permitiendo entender por qué no lo es y cómo convertirla en rentable y tener tecnologías que nos ayuden en este proceso y nos permitan este tipo de análisis de una forma ágil para no tardarnos tanto que lleguemos demasiado tarde, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, esto es lo que creo yo que podemos definir como el mapa de ruta que pudiéramos hacer para asegurar que entendemos la rentabilidad, los componentes de la rentabilidad de nuestra empresa y hacemos algo para mejorarla e incrementarla, ¿no? Ahora sí, quisiera saber si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias, Eli. Mientras surge alguna pregunta, a mí me surgieron un par de preguntas. Mientras llega alguna otra del resto de la audiencia, espero me la puedas resolver.
todo esto que planteas, a mí me da un poco de miedo porque lo veo demasiado grande y no alcanzo a identificar cuál sería el momento adecuado para plantearte un proyecto que me ayude a determinar cuáles son todos esos componentes de costos, armar la propia estructura, identificarlos, hacer el análisis prospectivo. eh, si la empresa, el negocio ya está operando, me parece complicado encontrar el momento ideal y medir o dimensionar el tamaño de esfuerzo que implicaría hacer todo esto. En tu experiencia, ¿estos proyectos son amplios, se pueden hacer en paralelo? ¿Necesitas sacarle tiempos a la gente operativa? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Claro que sí. Digamos que hay varias consideraciones a tener ahí, Jorge. Por un lado, necesitamos entender en qué momento está la empresa. Si es una empresa naciente, es como el momento ideal para contemplarlo desde el diseño. A lo mejor no implementas todo desde el principio, pero sí lo contemplas desde el diseño y dices, bueno, cómo puedo ir armando un mapa de ruta? Cuando la empresa ya es una empresa activa y operando, tengo, de hecho, una cita de uno de nuestros consejeros y socios que dice, es como tratar de implementar este tipo de soluciones es como tratar de corregir un motor de un avión en pleno vuelo. Tienes que asegurarte de que no haces cambios que hacen que el avión vaya y se estrelle, ¿no? O sea, sí puede llegar a ser muy complejo si quieres hacer todo de un solo golpe, ¿no? Entonces, hay un argumento para empezar primero por los datos. O sea, necesitas tener un objetivo claro definir ese objetivo claro en torno a los objetivos estratégicos de la empresa. En este caso, siendo la rentabilidad definitivamente un objetivo estratégico, sí o sí. Todas las empresas lo tienen como parte de sus objetivos estratégicos, determinar cuál es la rentabilidad que quieren obtener este año, el próximo y en 5 y en 10. Es muy importante el bajar ese objetivo estratégico a los datos que te permiten derivar y entender cómo se compone esa rentabilidad. Entonces, el primer punto por el que yo empezaría sería definitivamente con cómo eliges un objetivo claro y decides ir bajando a primero entender cuáles son esos datos que influyen, cuáles son esos componentes claros en torno a cómo es tu modelo de negocio y a partir de ahí, entonces, asegurar que vas corrigiendo los procesos que son relevantes primero para ese objetivo y empezar objetivos por objetivos, que ese sería, creo yo, como que el primer paso. Si ya tienes un avance, la gran mayoría de las empresas tienen ya un avance de alguna dimensión en lo que son datos y sus procesos para allegarse de ellos, ¿no? Entonces, lo que sí necesitamos asegurar es que haya un mecanismo, llámese tecnología, que permita colectar esa información de forma sistemática y que permita asegurar que la información tiene la calidad que se necesita para ese objetivo, ¿no? Entonces, esa tecnología pudiera ser inicialmente, casi todas las empresas cuando empezamos, somos empresas de Excel, ¿no? Somos empresas que operamos muchas cosas en Excel. Entonces, si bien es como una herramienta muy fácil, no es una herramienta que te permita crecer de forma sistemática y con planeación. Entonces, sí empezaría como que viendo primero cuál es el punto de madurez de la empresa a nivel en general operativa, si es una startup, si es una empresa madura, y empezaría también viendo cuál es el grado de avance que haya en lo que es el gobierno de datos, en cómo consideran a los datos y cómo se hacen a llegar de cada uno de estos datos, cómo determinan esa calidad y buscar, si ya cuentan con una planeación de recursos empresariales, tecnologías que les permiten colectar eso, entonces, ¿cómo podemos ir al siguiente paso para poder darles esa capacidad de analítica prospectiva, ¿no? O sea, incorporar también otras tecnologías que pudieran ayudarles a ver ese resultado, ¿no? O tener un mejor resultado, ¿no?
Bárbaro. Jorge, si me dejas, tengo dos consultas que tengo para Eli desde el chat Sí, sí, adelante. y te dejo la tuya para, a ver, tenemos aquí una de Jerónimo. ¿Cuál sería la mejor manera de medir la rentabilidad para un canal de servicios? Ok, aquí a lo mejor necesitaría entender un poco más específicamente a qué te refieres con canal de servicios. ¿Sería como, por ejemplo, un Zoom? Atención de cliente. Atención de cliente. Pensando en una... o sea, aquí lo que buscaría hacer es entender cómo gana dinero el canal. Normalmente por atender a clientes, si lo que haces es cobrar por número de llamadas, por contacto, o sea, al final necesitas entender que el modelo de negocio, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo obtienes dinero, ingreso del servicio que estás otorgando? Una vez que determinas cómo es ese ingreso o cuál es el porcentaje que estás obteniendo o cuál es el costo y cuál es el costo que te está afectando o que necesitas ejecutar, pues ahí ya podrías determinar cuáles son esos elementos clave y lo que tienes que hacer es allegarte de, pues cuáles son, suponiendo que sea por volumen de llamadas o de contactos, tickets, a lo mejor ahí necesitaríamos entender, pues bueno, cuál es ese porcentaje. Un poco regresándome a lo que veíamos de los diferentes bloques del modelo de negocio, pues necesitas entender cuál es la propuesta de valor y cómo obviamente cobras, cuáles son los costos, etcétera, cada uno de estos diferentes bloques, ¿no? No sé si fui un poco clara. O sea, al final necesitamos regresar a entender el modelo de negocio, cómo cobras en el canal de servicio y poder determinar cuáles son los elementos que particularmente son relevantes desde un punto de vista económico para tu empresa. Bárbaro. Ahí puso gracias. Gracias a ti, Jerónimo. Ahora tenemos otra consulta de Fermín que dice, ¿cómo puede ayudar un RP a mejorar la rentabilidad? ¿Va por el lado de mejorar la gestión de los costos? Vale, pues aquí voy a pedir, bueno, voy a dar una parte más en el tema de gestión de costos y voy a dejar que Jorge explique un poquito más en el tema de ERP, que es K2B, pues tiene un ERP que creo que es mejor sería que lo respondieran ustedes, Jorge, pero nada más un poco, para mejorar la rentabilidad, siempre tienes que entender qué es lo que la constituye, qué es lo que la conforma. O sea, del lado de las ventas, ¿qué la conforma? Del lado de los costos, ¿qué la conforma? Y desde ese punto de vista económico, necesitas entender o recibir información detallada suficiente de cada uno de estos componentes. Jorge, si me ayudas a completar del lado de RP. Bien, ahí no es mágico el tema del RP, como lo mencionaba Eli, es una herramienta, que la herramienta lo que te va a dar es información y datos que después depende de con qué calidad los ingresaste, cómo definiste ese modelo de datos, si supiste definir bien cuáles eran tus centros de costo, cómo se iban a prorratear cada uno de esos costos, cómo se prorratean los ingresos. El RP lo que te va a ayudar es para recibir toda esa información y después a partir de esa información obtener herramientas que les permitan a las empresas generar sus análisis, ya sea análisis prospectivos, análisis de riesgos o cualquier tipo de análisis para ayudarles a la toma estratégica de decisiones. Pero no es que el RP te vaya a aumentar la rentabilidad por sí, sino que te sirve como una herramienta para recopilar información y que todas tus decisiones estén basadas en datos, estén apegadas a una realidad y no se conviertan en decisiones al aire o decisiones que no tienen un sustento para obtener los resultados que se está buscando. Bien, no porque nosotros comercialicemos el RP, vamos a decir que eso te va a solucionar o te va a aumentar la rentabilidad solo por el hecho de tenerlo, sino que es una herramienta que te ayudará a generar información para que la empresa y los tomadores de decisiones generen las estrategias adecuadas para maximizar esa rentabilidad. Espero haber sido claro con la respuesta. Bueno, no sé si... Gracias.
Me gustaría complementar una cosa, perdóname, Emi, que Dale. creo que vale la pena a lo mejor también pensar en cuando hablamos de un sector específico, en donde una empresa siempre va a necesitar recuperar información de todos sus costos, de todos sus diferentes componentes de modelo de negocio. Pero específicamente si hacemos un zoom, ponemos una lupa en lo que son los productos y servicios, la propuesta de valor que traemos, algunos tipos de sectores tienen procesadores de productos. Además del ERP, también puede haber algunas tecnologías que funcionalmente a lo que se dediquen sea simplemente a transaccionar, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú vendes, nuevamente utilizo el sector financiero como un ejemplo, si tú vendes créditos y vendes cuentas y vendes inversiones, toda esa transaccionalidad, pues la vas a capturar en algún lugar, complementando y a lo mejor también después alimentando un ERP. Pero al final lo importante es que te asegures de capturar en el sector en el que estás y en la empresa en la que estás, te asegures de capturar la información al nivel de granularidad que te va a servir para entender cómo se comporta la rentabilidad que te puede generar un producto específico o un servicio específico. Entonces, según el nivel de transaccionalidad que tenga tu sector, que tenga tu empresa, es el tipo de dato que va a ser relevante. Entonces, y ya colectando esa información, entonces ya puedes evolucionarlo, puedes llegar a otro tipo a tecnologías que ya te permitan hacer esa analítica de forma integral, que no necesariamente estés viendo una vista financiera contable, sino que puedas estar viendo, por ejemplo, una vista de riesgo de negocio o una vista de riesgo operativo o una vista de riesgo cibernético, porque de riesgo de seguridad cibernética, porque ese ya es algo también de volúmenes muy fuertes. Entonces, puede ser tan complejo, pero lo importante es poderlo romper en elementos específicos que sepas qué es lo que te va a ir resolviendo las diferentes tecnologías o te pueden resolver las diferentes tecnologías para tu caso particular. Perfecto, muchas gracias, Eli. No sé, Jorge, si tú querías hacer alguna consulta más, si no, podemos ir. La última nada más, Eli. Dale. No sé en la experiencia de ustedes, pero en la experiencia de este lado, ¿ha sido complejo o es complejo a la interna de las organizaciones lograr convencer de que es necesario revisar ese modelo de determinar la renta que utilizan para determinar la rentabilidad? Porque muchas veces lo que pasa es que como el negocio está siendo rentable por los resultados que está entregando, se pierde el interés de buscar de maximizar la rentabilidad, es decir, no solo qué costos puedo minimizar, sino cómo puedo aumentar mi rentabilidad. Muchas veces, te repito, al verle el estado de resultados y al ver que la empresa está generando dividendos, se entiende que es rentable y por lo tanto no hay que tocar nada. ¿Cómo lograr a la interna convencer de que vale la pena dedicar tiempo a analizar nuestros procesos y nuestros datos para encontrar los mecanismos que nos permitan aumentar esa rentabilidad? Creo que tienes un punto muy válido y creo que la gran mayoría de las empresas no están o no estamos necesariamente en ese bucket. Yo creo que hay pocas empresas que han sido consistentemente muy rentables, tal que por casualidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, si eres consistentemente muy rentable, sabes lo que estás haciendo. Y hay un elemento que es bien importante que creo que un poco también con la pandemia, con todo lo que es la crisis de cadenas productivas que ha habido, con la guerra, con ya lo que es el nivel de digitalización que tenemos ahora, el entorno económico es completamente diferente al anterior. Ya hay una competencia mucho mayor o puede venir una competencia directa que antes no era obvia, sino que hoy es completamente indirecta y que te va cambiando todo ese entorno. Entonces, si tú no entiendes cómo tu propuesta de valor va evolucionando, te puedes muy rápidamente quedar obsoleto. Pudieras estar consistentemente siendo muy rentable,
porque el mercado ha sido consistente, ha sido no tan cambiante, pero de repente si hay un escenario que es completamente externo, que no te habías percatado, para el cual no preparaste a lo mejor qué tipo de otro tipo de producto o servicio, o cómo puedes cambiar, pivotear tu producto o servicio para atender o para competir mejor, pues vas a desaparecer. Entonces, sí es bien importante concientizar a todas las empresas a todos los empresarios, de que una empresa, por el hecho de haber sido consistentemente rentable, no significa que lo va a hacer en el futuro, particularmente en los escenarios tan cambiantes que hemos tenido, que hoy ya es una constante, un escenario cambiante que son choques externos sobre los cuales no tienes control, excepto prepararte y pensar qué es cómo reaccionarías ante eso, ¿no? Y eso me parece que es sumamente importante considerar también en el contexto en el que tu empresa tiene transaccionalidad. Si eres una empresa de pagos, una fintech de pagos, el volumen de transaccionalidad es bestial, comparado, por ejemplo, si eres una empresa que vende trailers. Un trailer cuesta trabajo hacer, a lo mejor puedes hacer 300 trailers o 1000 trailers al mes, mientras que puedes hacer 2 millones de transacciones a lo mejor en 2 días, ¿no? Entonces, va a ser sumamente importante la velocidad con la que cambian los datos. Parte de lo que se ve en temas de gobierno de datos es las diferentes dimensiones que los datos pueden llegar a tener. Entonces, eso importa mucho lograr transmitirlo a las empresas, porque el mundo, sobre todo la parte digital, más que la pandemia, más que la guerra y lo que son las cadenas productivas, el mundo digitalizado es completamente distinto al mundo físico que veníamos o que teníamos hace 10 años, ¿no? Entonces, si no estamos preparando, si no vamos evolucionando, la rentabilidad que una empresa pudiera haber tenido durante a lo mejor 2, 3, 10 años, de repente puede simplemente desaparecer, ¿no? Entonces, esa parte de el mundo es cambiante, ya no cambia. Bien. Es como que hacerlos conscientes de los riesgos y que se Sí. preparen para cualquiera de esos escenarios donde se Sí. presenten. Y es bien Bien, importante, ya nada más para cerrar, creo que el poder tener la forma de hacer estos análisis, pues preferentemente, o sea, dependiendo nuevamente de la transaccionalidad, a lo mejor lo quieres hacer en tiempo real. Si tú eres de cash, si tú a lo que te dedicas es que tienes que saber exactamente en todo momento temas de flujos de liquidez, o sea, necesitas análisis en tiempo real. Si eres una empresa que mueve trailers, a lo mejor análisis mensual está bien. Si es una empresa que vende productos de consumo, a lo mejor un análisis diario está bien. Pero si buscas tener esa permanencia, no nada más que tenga rentabilidad tu empresa, sino que permanezca tu empresa viva, necesitas determinar cuál es la frecuencia mínima con la que tienes que poder hacer, no nada más el capturar esta información, poder entender la rentabilidad, sino también hacer estos análisis prospectivos, que esa es parte a lo que nosotros más nos hemos dedicado. Esas tecnologías te ayudan, o sea, te ayudan y te hacen algo que te podría costar a lo mejor 1 mes y medio en preparar, te lo hacen en un día o en menos, ¿no? O sea, son cosas que te hacen toda la diferencia en cuanto a estar preparado o no en tu empresa. bien. Muchísimas gracias por la respuesta, Eli. Emi, te dejo para el cierre. Bueno, nada más, me queda solo agradecerles a los dos. Eli y Jorge, muchísimas gracias. Gracias a los asistentes por acompañarnos. Y estamos en contacto, que les vamos a hacer llegar la grabación, así cualquier cosa la pueden revivir o compartir. Y les paso el mail, cuando les mandemos el mail con la grabación, les paso el contacto de él y así también cualquier cosa pueden seguir charlando con ella. Nada más de mi Muchísimas lado. gracias. Gracias, Eli. Muchas Gracias a gracias, todos. Jorge, Emi, que estén muy bien. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao, chao, gracias. Feliz año, felices fiestas. Chao. Bye.